a, a esta conferencia. El Instituto IFIJUM les da la bienvenida a maestros, maestras, alumnos y público en general. El Instituto IFIJUM es un instituto que tiene ya 11 años en el estado de Michoacán. Nosotros somos un instituto que está especializado en ciencias jurídicas. Tenemos 2 licenciaturas, 7 maestrías y un doctorado. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañera Melissa. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí. Mi nombre es Melissa Corral, encargada de la difusión educativa del Instituto IFIJUM. Les compartimos que durante todo el mes de noviembre tendremos 30% de nuestras mensualidades en cualquiera de nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado para nuevos ingresos en el ciclo febrero y julio. Varios a los que se les hizo llegar el correo si se va a brindar constancia, y sí, aquellos que deseen la constancia de este panel pueden hacernos llegar un correo del mismo lugar a donde se les envió el link de ingreso. El costo de la constancia para el público en general es de 80 pesos y para la comunidad de IFIJUM, maestros, alumnos y administrativos, de 50 pesos. También les comentamos sobre el próximo taller, el cual será Organización y Desarrollo de las Elecciones. Se llevará a cabo el próximo 3 y 4 de diciembre de 5 a 8 p.m. Pueden obtener más información también por el mismo correo donde se les hizo llegar la información para el ingreso a esta conferencia. Le cedo la palabra al maestro Ignacio Hurtado Gómez y que disfruten la conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, particularmente a mi maestra Elvia, que ya la veo aquí ya lista para poder platicar con ustedes. Obviamente, les adelanto que la aprovechen mucho, pongan mucha atención, reflexionen con ella. Yo estoy seguro que van a aprender bastante, pero sobre todo creo que van a provocar seguramente reflexiones importantes en un tema tan trascendental como el que ella les va a platicar. Yo agradecerles de parte del Instituto Electoral y en lo personal la invitación que me hicieron Eder y obviamente la dirección, el doctor Lubiano, para poder dirigirme unos minutitos muy breves a ustedes con motivo del arranque de estas actividades académicas que van a tener los días de hoy y mañana, entiendo, y luego también creo que van a tener también algunas actividades con el Instituto Nacional Electoral, también en el tema electoral. Yo solamente quiero hacer 3 o 4 reflexiones con ustedes muy puntuales, muy importantes, tratando de destacar la importancia de la capacitación en materia electoral. Anteriormente había esta idea, me parece, estoy hablando allá por la década tal vez de los 90s, ¿no? Que la materia electoral prácticamente se reducía a contar votos y en su momento en el ámbito jurídico, recuerdo todavía en aquellos años que cuando se venían las elecciones, los propios partidos incluso reclutaban, ¿no?, abogados de su propia militancia, con formaciones en materia civil, penal, laboral. Recuerdo que me tocó ver 1 o 2 ocasiones en que los juntaban en un espacio físico, a cada uno les daban su código electoral, a cada uno le daban su constitución, me acuerdo que les daban como una especie de engargoladito con los machotes de un juicio de inconformidad, de un recurso de revisión, les daban 3 o 4 pláticas relacionadas con el tema jurídico electoral y ¡bum!, los aventaban al campo a defender el voto del partido político derivado de la contienda electoral. Y eso se reducía mucho el tema electoral, ¿no? Hoy en día, incluso voy a hacer tal vez una indiscreción, y a ver ahí me va a corregir mi maestra Elvia. Incluso hace días estábamos platicando con alguien el tema del diseño arquitectónico, incluso del propio instituto, que es la imagen que van a ver ustedes atrás de mí. Y decíamos, es que ya no es funcional, no nos alcanza. Y entonces hacíamos la reflexión de que ese instituto se construyó cuando todavía había la visión de que el instituto pues nada más se armaba en procesos y después desaparecía,
Cuando había incluso la visión y la idea de que los consejeros de sesión y después se retiraban, ¿no? Cuando había la visión de que, pues insisto, el tema de las elecciones se reducían a temas mucho más sencillos. Hoy en día ha adquirido un grado de especialización tal en la materia electoral que incluso arquitectónicamente ese edificio ya no es funcional. ¿Por qué? Porque tenemos consejeros de tiempo completo, ¿no? Y que no es posible que estén en unos cuartitos de metro por metro y medio, porque tenemos áreas cada vez más complejas, tenemos áreas de fiscalización, tenemos áreas de contencioso, tenemos áreas de comunicación, tenemos áreas de transparencia, tenemos áreas de derechos de igualdad o de derechos humanos, igualdad, que es ahorita lo que nos va a platicar la maestra Elvia. Tenemos un tema administrativo cada vez más complejo, crece la institución, ¿no? Ahora en proceso electoral, pues se desdobla de manera impresionante, ¿no? Pero creo que esta parte que les digo del tema arquitectónico, pues es un reflejo, ¿no? De esa creencia de lo que teníamos que era antes la materia electoral, ¿no? Con esto lo que les quiero decir, jóvenes, es que felicidades por tomar la decisión de prepararse en esta materia. Qué bueno que se estén capacitando. De verdad, la materia electoral cada vez es más compleja, ¿no? No es sencilla. Tampoco es un tema de iluminados, o sea, tampoco crean que los que estamos de este lado traemos aquí rayos luminosos mágicos, ¿no? Digo, tampoco es así, pero sí requiere esfuerzo, requiere dedicación, sí requiere criterios, de estar pendiente de los cambios a la propia normativa electoral, de estar al pendiente de muchas cosas. Y un reflejo de toda esa evolución que ha tenido la materia, precisamente estoy seguro que lo van a advertir de la plática que van a tener con mi maestra, porque ella seguramente les va a platicar toda la lucha histórica que ha tenido la mujer para poder llegar al punto en el que se encuentra ahorita, bajo la premisa de que aún no es suficiente y que ahí hay muchísimo por trabajar, ¿no? Se van a dar cuenta de cómo se ha avanzado legislativamente, de cómo los tribunales han tenido que venir generando criterios, de cómo los litigios estratégicos y las luchas de las mujeres y de los colectivos, cómo han tenido que venir abriendo brecha en ese tema. Les va a platicar seguramente de las últimas reformas en la materia y cómo ya el tema, pues sí, antes era paridad, pero ahora también es un tema de violencia política de género y todas las implicaciones que evidentemente está teniendo este tipo de cuestiones. Y eso es solamente una vertiente de análisis del derecho electoral. Igual podríamos hacer algo, por ejemplo, en materia indígena, que es otro gran tema en materia electoral, ¿no? Así es. Igual a lo mejor pudiéramos buscar en el tema de la democracia incluyente hoy en día, porque ciertamente la mujer inició la lucha de una democracia incluyente, pero hoy te llegan los jóvenes, hoy te llegan gentes con discapacidades, hoy te llegan los pueblos originarios e indígenas, hoy te llegan los migrantes y todo mundo está reclamando su espacio dentro de una sociedad cada vez más plural, ¿no? O sea, ya no nada más es el tema de partidos, también son candidaturas independientes, ¿no? Tenemos cuestiones, insisto, muy técnicas. En fin, o sea, de verdad, una gama de temas que han venido creciendo de manera importante. Aquí también está electoral siquiera como optativa en la facultad. Se inició ahí como finales de los 90, principios del 2000 como una materia, si mal no, maestro Adolfo Mejía, ¿no? A lo largo del tiempo, ahorita ya son 4 materias, las que se dan en materia electoral. Ya hay una maestría de Derecho Electoral por parte de ustedes que también están impulsando, diplomados, evidentemente. Ustedes, insisto, son muchas cosas que denotan o reflejan precisamente la importancia que hoy en día ha adquirido el tema electoral y el tema institucional y obviamente el tema democrático, ¿no? Entonces, yo no quiero abusar del tiempo, insisto, agradecerles obviamente la posibilidad de poderme dirigir a ustedes, pero sobre todo, insisto, es conminarlos a que continúen con este camino de preparación, de este camino de enseñanza, de este camino de aprendizaje, ¿no? Y de construcción del conocimiento y de construcción del propio derecho electoral, ¿no? Que es importante que ustedes lo tengan presente y que si el IFIJUN en su momento pues contaran precisamente con esas herramientas que les decidan, ¿no? Hay gente muy querida que dice, pues yo me voy al ámbito del partido por trinchera, voy a luchar por los derechos. Hay gente que se viene a las instituciones y también, y hay
gentes que se van a otro, ¿no? Yo creo que se vale de todo, ¿sí? Al final de crear una sociedad más democrática y más justa para todos nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad, muy agradecido, Eder, Max, por favor les pido que le den también mi agradecimiento al doctor Lubiano, y pues por supuesto, pues los dejo ahora sí con la estrella de la tarde, mi querida maestra Elvia, que de verdad es una de las gentes que desde el ámbito institucional, desde el propio INE, bueno, INE y del IFE, pero sobre todo del IFE, del IEM, perdón, ha luchado, luchó y sigue luchando mucho por los temas de la igualdad y del respeto de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces, de verdad, aprovechenla mucho, aprendan en todos los sentidos, y por aquí yo estaré al pendiente un ratito. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Es ex fiscal especial para la atención del delito de violencia familiar en el estado de Michoacán, ex consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Michoacán, académica y activista social. Sin más preámbulo, maestra, le cedo la palabra a esta gran conferencia de violencia política en razones de género. Adelante, Muchas maestra. gracias, maestro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Yo me siento, bueno, muy honrada con esta invitación que me hacen el día de hoy. Y más que quien haya abierto esta charla, este intercambio de ideas que vamos a tener, pues en este breve tiempo que voy a intentar aprovechar al máximo, bueno, que sea el maestro Nacho Hurtado, como le digo, con mucho cariño y respeto, porque además déjenles comparto algo que seguramente él ya no recuerda, pero cuando yo me titulé de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, él fue mi sinodal. Y efectivamente, la materia electoral no era una materia que estuviera tan enraizada todavía en los planes de estudios. Y efectivamente, de repente en los procesos electorales, pues eran tema de mucha improvisación porque no teníamos como herramientas o elementos que nos permitieran de alguna manera pues tener como las bases mucho más sólidas para saber qué pasaba en las campañas políticas, cómo defender el derecho al voto, que además también, algo que es importante de señalar, el proceso mediante el cual se ha construido la democracia en México en particular ha sido un proceso muy sui generis, muy único. Inclusive el sistema político mexicano como tal es materia de análisis por otros sistemas políticos o otras escuelas de ciencia política, porque les parece muy interesante cómo en el caso de México hemos transitado cada vez instituciones pues mucho más confiables, como es el propio INE, como son los tribunales electorales, como es el propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán, y que además han sido como todos estos organismos autónomos que se han generado a partir de una necesidad, de una demanda social, especialmente por contar con resultados electorales más certeros, más confiables y que de alguna manera nos den como la tranquilidad de saber que el resultado que están presentando las autoridades electorales es un resultado que está basado en elementos pues matemáticos, científicos, técnicos, de tal forma que ya hemos logrado transitar de aquellos procesos que después del resultado se generaban una serie de movilizaciones sociales, inestabilidad política, económica en muchas entidades, a transitar ahora a que la defensa del voto se lleva al ámbito de lo jurisdiccional. Entonces, me parece que es un avance muy interesante y bueno, me siento muy honrada de que el maestro Nacho justamente sea quien haya introducido esta plática, porque yo fui un poco, yo fui un poco influenciada, o bueno, no un poco, mucho influenciada por el trabajo de él, del maestro Adolfo Mejía, que en la Facultad de Derecho, bueno, fue toda una institución, alguien a quien admiramos y queremos mucho, y que justamente no podríamos como dejar de mencionar todos estos procesos que justamente lo que nos han llevado a lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo funciona la dinámica de la violencia en materia política? Y creo que además, siendo en el marco del 25 de noviembre, que a nivel internacional es una fecha muy emblemática y muy significativa para el movimiento feminista internacional, que además también es importante puntualizar que todos estos avances que hemos logrado
en materia de reconocimientos de derechos políticos electorales para las mujeres, pues no ha sido como una concesión gratuita por parte del Estado. Es decir, no es que el Estado o las instituciones políticas, pensando en los partidos políticos, hayan algún día despertado y hayan dicho, oigan, pues como que no estamos considerando a las mujeres, como que ellas también tienen mucho trabajo político, son las que hacen el trabajo de campo y pues yo creo que hay que darles chance. No, el proceso no fue de esta manera. Ha sido un proceso de lucha, de organización, pues sobre todo de irnos adentrando cada vez más en los espacios de toma de decisiones para ir logrando las modificaciones a los marcos normativos que se requieren para que en este momento, pues ahorita sí tengamos como en grandes apuros a los partidos políticos, porque al haber estado las mujeres tan invisibilizadas de manera histórica al interior de los mismos, pues ahorita muchos están angustiados pensando que a qué mujeres van a postular para los cargos de elección popular, porque además a partir del 2014, el principio de paridad, pues ya es un principio establecido a rango constitucional. Entonces ya no hay de otra, ya tienen que postular mujeres y el hecho de que hayan sido tan invisibilizadas de manera histórica, pues ahorita los está metiendo en muchos aprietos porque no saben a qué mujeres van a pensar como candidatas en aras del 2021. Pero bueno, antes de llegar a esa parte me regreso un poquito, porque justamente me parece que es importante señalar que la fecha del 25 de noviembre responde justamente a una fecha que a nivel internacional la Organización de Naciones Unidas decreta en el año de 1991 como el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Y que además se rememora o se retoma a partir de un feminicidio que también ha sido parte de la historia de la lucha feminista de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran 3 mujeres, Patria, María Teresa y Minerva, que eran conocidas en el ámbito de la clandestinidad, donde ellas usualmente hacían todos sus movimientos de organización política y social para inconformarse en contra de un sistema terriblemente dictatorial como el que vivió República Dominicana en la década de los 60 contra el dictador Leónidas Trujillo. Y entonces ellas empiezan a organizar, empiezan a hacer toda una serie de movilizaciones para inconformarse en contra de los abusos de la dictadura. Sabemos que casi todas las dictaduras por las cuales transitamos a nivel región, América Latina, Centroamérica, en la década de los 60, 70, pues fueron dictaduras brutales, porque la peor parte o el costo más brutal en cuanto a violencia, violaciones tumultuarias, afectaciones a la población civil, pues justamente recayó en el cuerpo de las mujeres, que siguen siendo como estos centros de resistencia de todas las violencias que se pueden generar a nivel tanto institucional como en el ámbito privado. Y entonces la ONU decide que se tiene que conmemorar un Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas a partir de que las hermanas Mirabal en el año de 1960 son brutalmente asesinadas por agentes del Estado. Las 3 mueren derivado de los golpes que les son ocasionados por agentes encubiertos que había mandado el dictador en un paraje abandonado, solitario. Las 3 son interceptadas por estas personas, las bajan de su vehículo, las golpean de manera brutal y pierden la vida de esta manera. Y los cuerpos, como suele suceder en el caso de los feminicidios, bueno, pues quedan abandonados en un paraje abierto, exhibidos públicamente, que además dentro de lo que es la teoría de cómo se ha construido el concepto de feminicidio, este es un elemento fundamental, que son cuerpos que son exhibidos públicamente como una forma de denostarlos, de denigrarlos, pero también de llevar un mensaje de que eso le puede pasar a una mujer cuando rompe el esquema de los estereotipos o los mandatos de género que la sociedad y la cultura les impone. Y entonces, a partir de este momento, se va a empezar a generar toda una agenda a nivel internacional que nos va a llevar a replantearnos 2 circunstancias que habían permeado de manera histórica en la vida de las mujeres. Una es el tema de la discriminación, que sabemos que la discriminación pues es la limitación, el restringir, el coartar derechos hacia ciertos grupos sociales o sectores sociales por alguna circunstancia en particular, porque eres de piel oscura, porque tienes una discapacidad, porque perteneces a un grupo originario, y esto va a pasar con las mujeres.
las mujeres en el ámbito internacional empiezan a visibilizar las grandes desigualdades o brechas de género en las cuales se encontraban. Y la participación política era una de ellas. Entonces, en el año de 1979, de igual manera, la ONU convoca a los países a que suscriban una de las convenciones más importantes que existen en el mundo para disminuir las brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Y esta convención se le conoce popularmente como CEDAW, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de las mujeres, que en México entra en vigencia en el año de 1981. Y entonces esta convención, háganme cuenta ustedes que va a ser como un manual o un ABC de lo que tienen que hacer todos los países del mundo, porque además es el tratado internacional que más ha sido ratificado por todos los países y que además tiene como mucha importancia o tiene como una categoría política muy importante porque se va a considerar como la cartilla universal de los derechos humanos. Y entonces esta convención de CEDAW establece de manera muy puntual qué es lo que los países tienen que hacer para disminuir la discriminación en contra de las mujeres en materia educativa, en materia económica, las mujeres en el ámbito rural, las mujeres en el ámbito de las comunidades originarias, qué es lo que los estados tienen que hacer para que ellas logren incorporarse al mercado formal laboral, para que puedan acceder a derechos de seguridad social. Es decir, es como todo un manualito que nos dice qué es lo que México, el estado de Michoacán y los municipios tienen que hacer para disminuir la discriminación en contra de las mujeres. Este primer documento pues implica un avance muy significativo porque justamente es lo que va a llevar posteriormente a que en estas obligaciones que se asumen por parte del Estado mexicano, conforme a lo que es el sistema internacional de derechos humanos y que además sabemos que cuando los países suscriben un documento, un tratado internacional, pues están obligados a su cumplimiento. No es solamente una posición políticamente correcta o la pose de decir ya firmamos tal tratado internacional, sino que además estos se convierten en parte del derecho positivo vigente. Y en el caso de México, cuando se empiezan a pedir informes de los avances de México respecto de la CEDAW, pues entonces... Este momento que le das a los ejemplos, perdón, no sé si pudieran apagar un poco sus micrófonos porque como que se escuchan algunas otras voces y no sé si es que yo esté esquizofrénica, no creo que sea eso, pero me interrumpen un poquito. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ok, creo que ahí ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, perdón. Y entonces, bueno, se firma este primer tratado internacional. Posteriormente, se hace un análisis de los avances que los estados van presentando y se dan cuenta que esta convención había dejado como un huequito. Había un tema que no estaba abordado en esta convención y que se seguía presentando de manera sistemática en casi todos los países de la región, que era el tema de la violencia en contra de las mujeres. Porque efectivamente la violencia no había quedado establecido en la convención de la CEDAW, solamente el abordaje se había hecho en cuanto al tema de la discriminación y se había visibilizado la discriminación como estos mecanismos que restringían o que limitaban el ejercicio de los derechos para con las mujeres. Pero el tema de la violencia no había quedado abordado. Y entonces, nuevamente, en 1994, la Comisión Interamericana de Mujeres, que había sido como un organismo que había sobrevivido desde el movimiento sufragista de principios del siglo pasado, ellas habían mantenido todavía como una parte, como un órgano que formaba parte de la Organización de Estados Americanos, y entonces ellas presentan ante la comunidad internacional la Convención para eliminar toda forma, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que popularmente se conoce como la Convención de Belém do Pará, porque justamente se firma en este país brasileño. Y entonces, a partir de la Convención de Belém do Pará, se empiezan a hacer toda una serie de investigaciones sobre cómo funcionaba la dinámica de la violencia que las mujeres vivían. Porque además el tema de la violencia, recordemos que bajo esta visión un poco conservadora del Estado,
era algo que se asumía que solamente sucedía en el ámbito privado. Pero además era algo muy normalizado y naturalizado. Si nosotros pensáramos en la vida de las abuelas, por ejemplo, de las tías ya grandes, pues tuvieron vidas muy complejas porque la violencia y los abusos formaron parte de la misma. Porque en ese momento, pues no era como algo adecuado hablar de violencia, era algo que daba mucha pena en términos familiares, el Estado no intervenía porque decía, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, y entonces pues háganse bolas con lo que suceda en ese espacio inmaculado, casi casi sagrado, como se consideraba la familia, y el Estado no quería intervenir. Pero gracias a esta convención se empieza a analizar el fenómeno de la violencia de manera multidimensional y multifactorial. Y entonces, uno de los avances más significativos de esta convención, o uno de los logros más significativos de esta convención, es que logra definir qué es lo que se va a entender por violencia contra las mujeres. Y entonces define lo que es la violencia contra las mujeres, ampliando el espectro de todas las formas de violencia que la mera condición de nacer mujer nos puede de alguna manera llevar a experimentar en alguna etapa de la vida. Y se deja de pensar que la violencia solamente es la agresión física, que era además como un requisito sine qua non. Las autoridades en materia de procuración de justicia no actuaban, porque si la mujer no llegaba lesionada, casi con el ojo de fuera, el labio reventado, muestras visibles de violencia o de daño físico, pues entonces era como un tipo de chisme de señora, váyanse a su casa, intenta arreglarse con el marido, porque además nos hacen perder el tiempo, hay cosas más importantes que investigar y que sancionar. Y entonces se empieza a romper este mito o esta creencia de que la violencia solamente era la agresión física. Y entonces dice la Convención de Belén do Pará: se debe entender violencia contra la mujer cualquier acto o omisión que le causa una afectación en la salud física, la salud emocional, el tema económico, la integridad sexual, y además algo muy importante, que además dice que esta se puede presentar tanto en el ámbito público como en el privado. Y entonces saca del ámbito privado algo que históricamente se había considerado era asunto de dos, era un asunto de familia, donde se había legitimado todas estas formas de violencia. Por eso no es ya gratis que, por ejemplo, en el caso de la violencia infantil, que me parece sigue siendo uno de los temas más terribles que se generan en el ámbito de la familia, más denigrantes que podemos tener como sociedad, todavía en muchas familias, ante una situación de abuso hacia una niña, muchas veces la familia prefiere quedarse callada o prefiere guardar silencio. Son como esas cosas oscuras que no se tocan, pero que finalmente tampoco se atienden, porque entonces se piensa que con el pasar del tiempo la niña va a olvidar el abuso del tío, del abuelo, del primo, del vecino, y que va a poder pues recomponer su vida, cuando ya ahorita en ese momento pues sabemos que no funciona de esta manera. Entonces el Estado tiene que intervenir en ese espacio privado. Y otro punto interesante que también habla la Convención es que por primera vez identifica cuál es la circunstancia que va a generar la violencia en contra de las mujeres. Dice la Convención: la violencia contra las mujeres es producto o consecuencia de la desigualdad histórica en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Y entonces pone un punto clave donde dice es que los hombres y las mujeres se relacionan a partir de un ejercicio de desigualdad. Y por eso después ya en los partidos políticos nos vamos a dar cuenta por qué es tan difícil que todavía las mujeres puedan competir en un plano de igualdad frente al compañero varón que también va a ser candidato. Entonces dice, la violencia se produce derivado de esta consecuencia o como consecuencia de esta desigualdad histórica de poder en las relaciones entre mujeres y hombres. Y un tercer punto que me parece también fundamental es que dice que además toda circunstancia de violencia que ocurre en contra de mujeres, niñas, adolescentes, es una responsabilidad del Estado atenderla. Y entonces esto va a cambiar a trastocar el sistema de justicia, porque entonces el Estado ya tiene que intervenir en ese espacio privado que, insisto, históricamente se había consagrado como un espacio inmaculado y sagrado, porque además la familia
pues era la célula de la sociedad. En términos de sociología, así siempre la habíamos concebido. Y entonces el Estado interviene y empieza a regular esas relaciones desiguales de poder, de tal manera que entonces, a partir de la Convención de Belén do Pará, pero especialmente a partir de una sentencia que también va a marcar un nuevo paradigma en la atención, en la violencia hacia las mujeres por parte del Estado, que es la sentencia de González y otras contra el Estado mexicano, o mejor conocida como Campo Algodonero. Esta sentencia va a venir a modificar todo el sentido del acceso a la justicia para con las mujeres. Entonces, estos son como los antecedentes que vamos a encontrar, así como de manera muy general, porque tan solo abordar CEDAW o Belén do Pará, pues casi nos llevaría todo un módulo completo por lo interesante e importantes que son estas convenciones. Y entonces se empiezan a lograr avances muy significativos. Las mujeres, en base a estas convenciones y a las obligaciones del Estado mexicano, cada vez se van más insertando en lo que es la materia electoral o la materia de participación política. Porque cabe destacar que uno de los espacios más celosos, donde ha sido mucho más complejo para las mujeres ir participando, han sido justamente los partidos políticos. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque los partidos políticos siguen siendo instituciones profundamente patriarcales. Lo que está en juego no es nada menos ni nada más que el poder político. Y por lo menos en el caso del Estado mexicano, el poder político, además de ser un ejercicio que nos va a permitir quizá tomar decisiones, quizá manejar recursos económicos, el poder político está lleno de privilegios. Es decir, cualquier persona que ostente un cargo público, ya sea pensemos en el Congreso del Estado, en el Poder Ejecutivo, en los niveles más altos, va a ser una persona que por lo menos el tiempo que dure ese cargo va a tener una serie de privilegios que ningún otro espacio laboral nos va a ofrecer. Sí, altos salarios, buenas prestaciones, pago de muchas compensaciones, pago de gasolina, pago de teléfono celular, pago de comidas con costo al erario público, entre muchas cosas más. Por eso el poder político en el caso de México se vuelve algo tan codiciado y a la vez tan difícil de compartir, porque una vez que se está ahí, es como un dulce que engolosina y pues no se quiere soltar, no se quiere soltar. Entonces, eso es un poco lo que ha llevado a que cada vez, bueno, que haya un interés de más mujeres de estar en esos espacios para que justamente el poder político se comparta, para que el poder político sea como un instrumento que a la par de que lleve este proceso de toma de decisiones, de manejo de recursos, también permita que justamente en esos espacios donde se toman decisiones haya otras miradas de cómo se debe ejercer el poder político. Y entonces en materia electoral, a partir de los años 80, 90, se empiezan a regular como el tema de las cuotas de género. Las cuotas de género, que en un primer momento fueron 30-60, 40-60, responden a una serie de acciones afirmativas que están establecidas en la Convención de CEDAW. Es decir, las acciones afirmativas son como estas políticas públicas emergentes o temporales que van a permitir de alguna manera disminuir de manera un tanto forzada las brechas de desigualdad, pero que son necesarias. Porque, insisto, si hubiéramos dejado a que los partidos políticos de manera natural abrieran el espacio para que las mujeres participaran, esto nunca hubiera sucedido. Y entonces, de las cuotas de género, se transita al principio de paridad. Pero en el tema de la regulación del principio de paridad, que se va a generar en el año 2014, en una de las reformas políticas constitucionales más importantes que ha tenido nuestro sistema democrático de manera reciente, en el año 2012 pasa un incidente muy vergonzoso, porque si bien los partidos políticos tenían la obligación de postular mujeres bajo ya este esquema del 30-70 o 40-60, en muchas ocasiones ni siquiera cumplían con esas cuotas. Y entonces, una de las autoridades que me parece más innovadoras y más garantistas y con una visión más progresistas, tanto en el tema de los derechos de participación política de las mujeres, como también de los pueblos originarios, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este proceso electoral le regresa listas a los partidos políticos
porque no habían cumplido con el tema de la cuota de género. Y entonces los partidos tienen que modificar sus listas de registro y tienen que incorporar mujeres. Pues entonces las incorporan, contienden y muchas de estas mujeres que habían sido postuladas ganan. Pero pasa un dato muy interesante. Una vez que toman protesta, que ya son parte del Congreso de la Unión, algunas de ellas empiezan a pedir licencias. Y entonces, oh sorpresa, quienes las suplían eran sus compañeros varones, que a veces eran sus parejas, el primo, el tío, el sobrino, el líder del partido, pero ellas no eran quienes ejercían el poder. Y entonces, ante esta simulación y burla a la ley electoral, entonces se tiene que replantear la lógica de la postulación de las mujeres. Y entonces en el 2014, en el marco de esta gran reforma que vivimos en México en materia política electoral, se establece el principio de paridad, pero solamente para la postulación a cargos federales, es decir, solamente en el tema del Congreso de la Unión y en el Congreso, en la integración del Congreso, tanto digo en su Cámara de Diputados como de Senadores. Ese fue el primer avance significativo, porque además parte de la reforma decía, además de que tienen que ser 50% mujeres y 50% hombres, también quienes la suplan tienen que ser mujeres. De tal manera que si quien logra ganar la fórmula como propietaria no puede desempeñar el cargo, entonces quien la va a suplir es otra mujer, de tal manera que ese espacio no se perdiera. Eso pasa en el 2014. Para el 2015 es la primera ocasión que se va a aplicar el principio de paridad. Y entonces, en la elección del 2015, a partir de la implementación del principio de paridad, en varios congresos del país, se fueron incorporando cada vez más mujeres como diputadas. En el caso de Michoacán pasó algo muy interesante. Todavía no se aplicó la paridad a nivel municipal porque todavía no estaba regulado para el tema de las presidencias municipales, sindicaturas y demás. Pero pese a que los partidos políticos ya tenían la obligación de por lo menos a nivel local postular mujeres, todavía encontraron la forma de simular la norma jurídica y no logramos tener el 50-50. De hecho, aún en esta legislatura no lo tenemos, porque ojo, aquí también es importante señalar que la paridad no es garantía de la igualdad. Es decir, la igualdad como tal o la igualdad sustantiva de la que habla la Convención de CEDAW dice que si bien hay un elemento de análisis que es la igualdad jurídica, que en el caso de México está establecida desde el año 1974, previo al Año Internacional de la Mujer que se celebra justamente en México, hay otra realidad que es la que vivimos de manera cotidiana y que tiene que ver con temas de acoso, de violencia, de discriminación, desigualdad salarial, desigualdad en el tema del ámbito privado, con la asignación de las labores domésticas, etc. Entonces dice la CEDAW, la igualdad que se debe de buscar es la igualdad de resultados y de trato, ya no la igualdad jurídica, porque la igualdad jurídica ya es un principio que está establecido en todas las constituciones a nivel mundial. E igual es un principio rector de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero lo que queremos es una igualdad de resultados. Entonces, la paridad como un mecanismo de acción afirmativa, lo que busca es ser el instrumento que nos lleve a esa igualdad de resultados. Y entonces, en el caso de Michoacán, podemos decir que la paridad como un instrumento para llegar a la igualdad sustantiva tuvo resultados cuando en el Congreso del Estado tengamos 20 mujeres diputadas y 20 hombres diputados, pero todavía no logramos eso. Entonces, en el 2015 se aplica por primera vez el principio de paridad y empezamos a identificar una serie de fenómenos en cuanto a la postulación de mujeres. Efectivamente, de manera muy forzada, los partidos políticos, pues postularon mujeres, algunos intentaron simular la ley electoral. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, pasó un suceso muy interesante, donde muchos hombres, aprovechando la ley de cambio de identidad de género, como tocaba mujer en su municipio o distrito, lo que hicieron fue ir al registro civil, a hacer su cambio de nombre, pensando Carlos se cambió a Carla, argumentando que él tenía una identidad de género femenina, pero lo hicieron solamente para poderse registrar como mujeres, siendo hombres,
porque no habían transitado por ningún proceso ni hormonal, ni de cambio de órganos para ser mujeres, aunque en muchos casos no es necesario, pero ellos no tenían una identidad de género femenina, ellos eran hombres, pero que aprovechando la ley de cambio de identidad de género, pues entonces se fueron a registrar como mujeres para poder ser candidatos, porque, bueno, pues asumían que las candidaturas les tocaban. Y en el caso de Michoacán pasa algo muy interesante. En el trienio del 2011 al 2014 teníamos 11 mujeres presidentas municipales. Todavía no aplicaba el principio de paridad. En el 2015, que aplica el principio de paridad, solamente tuvimos 3 mujeres presidentas municipales. Es decir, hubo un retroceso atroz en ese resultado electoral, porque si la paridad hubiera sido como mucho más efectiva, pues de 112 municipios, exceptuando a Cherán, que sabemos que se rige por una lógica diferente, pues a lo mejor hubiéramos tenido no 56 mujeres presidentas, pero sí por lo menos 20, 25, 30. Solamente logramos 3 mujeres presidentas municipales. Y entonces, ahí nos dimos cuenta de un fenómeno que todavía no estaba visibilizado, pero que se empieza a autorizar en el mismo a partir de la implementación del principio de paridad, que era la violencia política por razones de género. Y entonces empezamos a ver qué pasaba al interior de los partidos políticos. Bueno, pues en un primer momento, ausencia total de transparencia en la designación de candidaturas. Es decir, la forma de hacer política era una forma que no permitía a las mujeres estar dentro de las negociaciones, porque los acuerdos pues usualmente se hacen a las 4 o 5 de la mañana en el bar de Libramiento, donde solamente están los compañeros varones, y son los que en ese momento, al calor de las copas, se ponen de acuerdo. Y ahí no estaban las mujeres. Y al día siguiente, pues ya salían anunciando quién iba a ser el candidato a la presidencia municipal de Morelia, a la gobernatura, a determinados distritos. Y las mujeres no podían decir nada. Y entonces, lo que se tuvo que empezar a exigir, porque además algo que también identificamos, es que las mujeres fueron enviadas a los municipios o distritos donde el partido no tenía ni siquiera una oficina de representación. Es decir, que no había quien acompañara a las mujeres en sus procesos de campaña. Algunas las mandaron a municipios, pues, totalmente inseguros, donde ni siquiera un hombre se hubiera atrevido a hacer una campaña de pie, porque había mucha presencia de grupos criminales. Algunas otras, como dijeron, bueno, pues al fin y al cabo ni vas a ganar. Y entonces lo que hacían es que les quitaban sus recursos que ellas tenían asignados para campaña, se los asignaban al candidato que tenía más posibilidades y las mandaban a hacer campañas con 100 playeras, 50 botellas de agua. Es decir, hubo una serie de limitaciones que les impidió ser competitivas en un proceso electoral. Eso pasa en el año del 2015. Entonces, el resultado del 2015 al 2018 es que solamente tuvimos 3 mujeres presidentes municipales. En el caso del Congreso se incrementó a 17 mujeres diputadas. No se logró la paridad, pero bueno, un incremento significativo. Posterior a esto, se tiene que legislar en materia de paridad a nivel municipal para fortalecer lo que era la participación de las mujeres en el ámbito municipal. Y entonces, a nivel local, se reforma la ley electoral y se establece ahora la paridad en el ámbito municipal. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que por sí misma la paridad no iba a garantizar mayor presencia de mujeres. Y entonces en el 2017 trabajamos unos lineamientos que les denominamos lineamientos para la paridad para el proceso electoral 2018. Y lo que hicimos en esos lineamientos, bueno, en un primer momento propusimos a los partidos políticos que la primera diputación plurinominal fuera para una mujer. Eso obviamente generó un escándalo atroz al interior de los partidos políticos, porque sabemos que las diputaciones plurinominales pues son como ese tipo de suerte donde te saca la lotería por 3 años y pues donde puedes entrar directamente sin hacer campaña, nada más sabiendo negociar o bien siendo líder de tu partido político, porque usualmente se estila dentro de nuestro sistema que la diputación pluri pues va para quien asumió la dirigencia del partido en el año electoral y casi le toca como un premio. Y entonces, en ese momento, para el 2018,
pues todos los partidos políticos estaban encabezados por hombres, salvo uno tenía dirigencia mujer. Y entonces decirles que la primera pluri era para una mujer, no, pues fue a ver, así como soltaba un avispero donde todo el mundo se volcó en contra de esos lineamientos. Entonces dijimos, bueno, vamos a quitarle esa parte, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a dividir el Estado en bloques de competitividad. Y entonces dijimos, a ver, el partido del Pollito tiene 20 municipios altamente competitivos, tiene 40 medianamente competitivos y tiene 85 bajos competitivos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que las mujeres tengan mejores condiciones de competitividad? Pues dijimos, de los 20 municipios altamente competitivos, 10 son para mujeres y 10 son para hombres. Ya ustedes deciden en cuáles mandan mujeres y en cuáles son hombres. Eso ya es una determinación del partido. Pero entonces hicimos esos bloques de alta, media y baja competitividad, de tal manera que al momento que se asignaran las candidaturas, pues fuera como más equitativo el proceso. A la par de que también tenía que haber la paridad tanto vertical como horizontal. Y en el caso de la paridad horizontal, dijimos, a ver, quien encabeza la planilla es hombre, entonces la segunda posición, que es la sindicatura, va mujer, primera regiduría hombre, y así de manera sistemática. Y así fue como se pidió el registro para las planillas para los ayuntamientos. En el caso de las diputaciones, el ejercicio fue similar, distritos altamente competitivos, medianamente competitivos y bajos competitivos. Esto se aplica por primera vez en la elección del 2018 y se lograron pues resultados interesantes, porque en el caso de los municipios se logró que 24 mujeres ganaran en sus alcaldías o en sus ayuntamientos o en sus municipios. Entonces tenemos 24 mujeres presidentas municipales por elección de mayoría relativa. Y en el caso del Congreso se logró incrementar un poco con un número nada más. Digo, sí se logró más o menos mantener el 40-60 porque no hemos logrado el 50-50. De hecho, son de los pocos estados a nivel nacional que aún no logran el 50-50. Y ya para esta elección que viene del 2021, pues al parecer el Instituto Electoral de Michoacán, con una visión más progresista y más avanzada que la que tuvimos en ese momento, pero además con unas condiciones mucho más favorables, porque además el INE generó un lineamiento muy interesante, que por cierto en este momento está impugnado por una fracción del Senado y por el Partido Acción Nacional. El INE determinó que para todos los estados donde va a haber elección a la gobernatura, que son 15, la mitad de mujeres, la mitad de candidatas tenían que ser mujeres, que son elementos que están generando mucha controversia. Y además adoptó una regla que fue impuesta por una organización de la sociedad civil que se llama 3 de 3. La 3 de 3 es una serie de limitaciones que se están solicitando para que cualquier candidato que aspire a un cargo de elección popular, pero que tenga antecedentes de violencia doméstica, acoso sexual o violencia política o incumplimiento de obligaciones familiares con sentencia, porque no podemos violentar el principio de presunción de inocencia, pues entonces se le niega el registro como candidato. Que también es como una aspiración. Por un lado, creo que todos y todas aspiramos a candidatos y candidatas que no tengan señalamientos por corrupción, por falta de integridad en el manejo del recurso público, que no se hayan quedado con recurso público, que no hayan hecho un mal uso del recurso público. Yo creo que esa es una aspiración ética cuando pensamos en las candidaturas. Pero aunado a estos elementos, ahora también se está planteando la posibilidad de que también no tengamos candidatos que en algún momento hayan ejercido algún tipo de violencia en contra de las mujeres. Porque pese a que tenemos estos avances muy importantes, cabe destacar que todavía los partidos políticos no han internalizado y no han logrado dimensionar la importancia de estas reformas. Y en muchas ocasiones o en muchos momentos, y más ahorita que están por iniciar las precampañas, nos vamos a dar cuenta cómo estos avances se van a traducir en violencias en contra de las mujeres. Y estas violencias, conforme a cómo se define la violencia política, van a estar dirigidas de igual manera a limitar, a restringir o a disminuir
el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres. Que además algo muy interesante es que ya ahora con la reforma que se llevó a cabo en este año en materia de violencia política por razones de género, que ya está insertada en el Código Penal del Estado de Michoacán, porque en un primer momento, bueno, es que me fui muy rápido, ¿verdad? Pero les comento, en el 2018, que se empieza a visibilizar la violencia política en contra de las mujeres, pues no había un marco normativo de referencia que nos dijera que era violencia política. Entonces, en un primer momento se crea un protocolo, que es un protocolo que en ese momento aplica e interpreta la FEPADE para determinar qué era la violencia política en contra de las mujeres. Pero se genera mucha confusión y los procedimientos eran bastante complejos. Después se reforma a nivel de los estados las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para que quedara estipulado qué debería de entenderse por violencia política en contra de las mujeres. Posteriormente, la ley de acceso no es suficiente porque también genera procedimientos muy complejos, sobre todo al momento de la denuncia. Y entonces, la reforma más reciente que se logra en el Congreso del Estado, que es del año pasado, es que ya se incorpora el tipo penal de violencia política por razones de género al Código Penal del Estado de Michoacán, y entonces a partir de esta reforma ya podemos tener como mucha claridad lo que debemos entender por violencia política. Y entonces ya dice el Código Penal que van a hacer toda una serie de acciones o omisiones que tengan como finalidad, en esencia, restringir, limitar o coartar derechos de participación política de las mujeres. Entonces es un avance muy significativo porque esto nos da mucha claridad en cuanto a lo que sí es violencia política y lo que no es violencia política, porque también va a haber muchas circunstancias que no van a ser violencia política. Por ejemplo, si yo soy funcionaria pública y me fregué dinero de mi dependencia o hice un mal uso del recurso del mismo o lo desvié, hice una serie de atrocidades en mi cargo como funcionaria, pues claro que ustedes como ciudadanos tienen todo el derecho a decir, oiga, usted es una ratera, oiga, usted se robó el recurso público, oiga, usted no hizo un ejercicio ético del cargo que le fue otorgado. Eso no es violencia política, porque eso sí es un principio al cual yo debo de responder como funcionaria pública, que está establecido en la ley de responsabilidades de los servidores públicos al servicio del Estado. Entonces, ahí no hay violencia política. Pero si se empiezan a hacer señalamientos, por ejemplo, que tienen que ver con mi forma de vestir, con quién estoy casada o divorciada, con quién me relaciono, pues son cosas que yo creo que la gente no tendría por qué interesarles y que quizá estos comentarios se están haciendo con la finalidad de generar un elemento de denigración en mi persona o un elemento donde yo de manera falsa sea exhibida públicamente con la finalidad de generar una imagen equivocada o desvirtuada de lo que es mi persona. Entonces ya hay elementos donde se entra el tema de la intimidad. Y efectivamente vamos a ver, y ahora más en el 2021, cómo muchos de los ataques que se van a generar en contra de las mujeres candidatas no van a estar contextualizados o situados en sus propuestas de campaña. Ah, es que la señalo porque usted no sabe de seguridad ciudadana y está proponiendo en su plataforma política pues algo que está fuera de lugar. Si me señalan por eso, es válido, porque claro que yo debo de hacer propuestas pues que sean interesantes para la ciudadanía. Y si a mí me confrontan en un debate o en una reunión como candidata de que mi planteamiento o mis propuestas de campaña son absurdas, no tienen sentido, pues claro que yo estoy obligada a escuchar eso. Pero si el señalamiento lo empiezan a hacer, que si quién me va a cuidar a mis hijos, que si traigo cirugías en mi cuerpo, que si con quién estoy involucrada sentimentalmente, pues ahí sí ya hay elementos de violencia política. O si quizá empiezan a compartir imágenes mías donde estoy en alguna situación de migrante o donde estoy en alguna situación que atente inclusive contra mi dignidad y también contra la dignidad de mi familia, pues ahí sí hay elementos para denunciar por violencia política. Entonces, esto va a ser muy importante que aprendamos a diferenciarlo, porque seguramente ustedes, que quizá muchos y muchas están interesadas en brindar servicios de acompañamiento, porque además cada vez los partidos políticos requieren abogados mucho más especializados en materia electoral, porque efectivamente, como bien lo decía el maestro Nacho, ya la materia electoral requiere toda una especialización cada vez más profunda, porque antes se
pues se apelaba mucho a la improvisación, a los machotes, ahorita ya no, porque además algo que valoran mucho los tribunales, sobre todo las salas regionales y la sala superior, es que todo el abordaje que hagamos cuando estamos presentando algún recurso sea justamente a partir de visibilizar violencias a derechos de participación política. Y en el caso de Michoacán, uno de las organizaciones, por ejemplo, Emancipaciones, que son las que han transitado el tema de la defensa de los derechos de los pueblos originarios por regresar a sus formas de gobierno tradicionales o por el reconocimiento de derechos de autonomía, autodeterminación, autogobierno, pues han sido como una organización muy innovadora, que además tiene un reconocimiento impresionante a nivel internacional, porque quienes forman parte de este colectivo, bueno, han sido invitados por universidades de otros países, han estado en cortes europeas de derechos humanos. Orlando, que es un amigo a quien apreciamos mucho, Aragón, que encabeza esta organización, ha hecho procesos de investigación con el investigador portugués Boaventura de Sousa. Entonces, vean cómo cada vez requerimos una mayor especialización cuando estamos hablando de la defensa de los derechos políticos electorales. Y yo voy cerrando mi intervención. Creo que esto se ha logrado justamente a partir de los procesos de judicialización ante los cuales han sido llevados ante las salas regionales, ante la sala superior, que con una visión muy garantista, pues sobre todo muy progresista de los derechos de participación política de diversos colectivos sociales, y en este caso, en particular de las mujeres y de los pueblos originarios, han sentado precedentes que nos han permitido ir abriendo toda esta serie de obstáculos que se siguen presentando al interior de los partidos políticos para lograr condiciones de mayor inclusión de diversos sectores sociales. Porque también, como bien lo decía el maestro Nacho, ahorita ya no solamente es el tema de las mujeres, es también el tema de las personas con discapacidad que también quieren ser representadas en los espacios de poder, es el tema de las personas con una orientación sexual diferente, que también tienen necesidades específicas y que quizá desde nuestra visión un poco masculina, a partir de solamente reconocer un modelo de ser humano, que es el modelo hegemónico, el blanco, con todas sus capacidades, con todas sus posibilidades, con cierto poder político, pues esta visión es la que ha permeado en el diseño del Estado, en el diseño de las estructuras normativas, y todo lo demás ha quedado fuera. Todo lo demás ha quedado fuera. Por eso, estas acciones afirmativas o estas medidas de acción afirmativa, como se conocen, que además se aspira a que sean temporales, porque bueno, la idea o lo ideal es que en algún momento sean procesos naturales, no forzados, pero hasta este momento tienen que seguir siendo procesos formados, procesos forzados, hasta en tanto no logremos que de manera mucho más natural haya mayor representación de todas las formas de expresión humana que tenemos en la sociedad en los espacios de poder. Es decir, todas las personas que integran diferentes colectivos sociales todavía en condición de desventaja deberían de tener ya en este momento, bajo un esquema de un sistema democrático, la posibilidad de ser parte de los espacios donde se toman decisiones. Pero todavía falta un largo camino por recorrer para lograr y para llegar a esta posibilidad. Entonces, yo cierro mi intervención, porque a veces cuando estoy en algunos foros me dicen, bueno, ¿pero qué es lo que quieren las mujeres? Entonces yo retomo unas palabras de una politóloga española, feminista, muy buenos, con mucha carrera académica, muy buenos sus planteamientos, Amelia Barcácer, que ella dice, lo que las mujeres queremos es la mitad del todo, porque efectivamente es lo que por derecho nos pertenece. Y las mujeres siendo más del 50% del padrón electoral, de la lista nominal, no tenemos a veces una representación ni de un 20% en los espacios de toma de decisiones. Entonces, pues yo cerraría con esto, dejo un espacio para preguntas y respuestas, porque aparte ya me excedí de mi tiempo, perdón. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta para la maestra?
¿Puedo intervenir? Adelante. Maestra, buenas tardes, un gusto escucharla. Me gustaría plantearle la pregunta que en su momento el compañero Martín Santana Sandoval se planteó respecto de la paridad de género en las elecciones y comentaba que anteriormente, pues ya sabemos la elección cómo se venía desarrollando en relación a que pues, los cargos eran ocupados por hombres, ¿no? Y que ahora, pues también ha existido un poco esta cuestión de por lograr esa paridad, el negarle la contienda a los varones. En este caso, ¿por qué? Porque ya no, son supuestamente espacios en los que se requiere solamente de mujeres y no de varones. Entonces, él comentaba si se estaba cayendo ya realmente en una tal vez discriminación hacia los hombres en busca de esa paridad de género. No sé, su punto de vista, me gustaría conocerlo. Gracias. Sí, gracias. Mire, le voy a decir por qué no es discriminación. Porque finalmente a ningún hombre se le está negando su derecho de participación política, como sí ha sucedido en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, ellos de alguna manera, digo, históricamente han estado siempre en los espacios de poder, han estado en los espacios de toma de decisiones y no han transitado por una experiencia donde, producto de una discriminación, ellos no puedan aspirar a un cargo de elección popular. A lo mejor no se les da la candidatura por otros factores, porque a lo mejor el líder, que usualmente es un hombre, no les da el derecho, no les reconoce trabajo o simplemente hacen acuerdos en lo oscuro y ellos no forman parte de las negociaciones. Pero en este momento, esta medida del 50 y 50, que además es una medida obligatoria, tiene como finalidad lograr que las mujeres se incorporen a esos espacios de poder. Yo decía que una característica de las medidas de acción afirmativa es que suelen ser temporales o se aspira a que sean temporales, hasta en tanto no logremos disminuir esa brecha de desigualdad. A lo mejor en algún momento futuro, pues ya no vamos a ocupar una acción afirmativa porque ya lo que va a marcar la posibilidad de competir por un cargo de elección popular, digo, a la par de que en ese momento pues también queremos que quienes lleguen a estos cargos pues sean mujeres y hombres íntegros, éticos, que realmente traigan propuestas en materias de prevención de la corrupción y sanción de las mismas muy contundentes, porque algo de lo que también estamos hartos y hartas todas es el tema de la corrupción terrible que hemos vivido de manera histórica en el caso del Estado mexicano. Entonces, queremos que sean personas con capacidades, que conozcan sus realidades sociales, que conozcan la dinámica de su municipio, de su distrito, que conozcan cómo funciona la pobreza, la desigualdad, la injusticia, etcétera. Quizá en algún momento ya logremos a transitar a que sean otros los criterios que nos permitan el aspirar a un cargo de elección popular. Pero en este momento, si no forzamos la participación política de las mujeres, de manera natural no se va a dar. Especialmente por esto, por lo que yo les decía, por lo atractivo que resulta el ejercicio del poder político, que una vez que se prueba, ya no se quiere soltar, porque uno se engolosina. Entonces dicen, no, ya no me quiero ir. Pero esta es una medida temporal y no es discriminatoria, porque, a ver, digo, o sea, lo que usted me pudiera decir, es que a este compañero le negaron su derecho de participación política porque era hombre. No, puede ser que haya otro supuesto. A lo mejor se lo negaron porque era un hombre con una orientación sexual diferente. Y entonces ahí estaríamos ante un hecho de discriminación que también puede ser denunciado, por supuesto. O a lo mejor porque era un hombre de una comunidad originaria. Ahí estamos ante un hecho de discriminación. Entonces ahí sí podemos que ese hombre pueda hacer uso de todos los recursos que el Estado nos proporciona para que él se vaya ante un tribunal electoral o ante una sala regional o un tribunal electoral y que diga, oye, me están negando el registro, no porque soy hombre, sino porque soy hombre con una orientación sexual diferente, porque soy hombre con discapacidad, porque soy hombre de una comunidad originaria, etcétera. Entonces, lo que buscan estas medidas es, por un lado, reconocer los derechos de participación política de las mujeres y el cómo estos derechos, al haber estado históricamente negados, pues nos llevan a que ahorita tengamos tan pocas mujeres en los espacios de poder. Quizá en algún momento futuro, pues ya los criterios que prevalezcan sean otros y no que se tenga que forzar a los partidos políticos.
pero en este momento siguen siendo medidas necesarias. Como una acción afirmativa que yo insisto, la aspiración es que sea temporal. Si ya que logremos transitar hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria, más justa, pues entonces ya no tendríamos necesidad de ese tipo de medidas de acción afirmativa. Muchas gracias, maestra. Buen día. Muy buena charla. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, si gusta, por favor. Sí. Buenas tardes. Adelante, adelante, maestro. Sí, le voy a plantear una pregunta ahí en el chat, pero más bien un comentario. Miren ustedes, yo soy ajeno a los partidos políticos, a mí no me interesan los partidos políticos. Generalmente venimos votando por los candidatos últimamente. Me han gustado más votar por las mujeres, no por la paridad de género, de ese tipo de cosas, sino porque a veces son un poquito más responsables. Pero últimamente nos han demostrado que en cuestión de sinvergüenzas y de ineptitudes no tiene que ver con ninguno de los sexos. Yo creo que sería una excelente idea que les dejáramos el gobierno a las mujeres, todos los niveles del gobierno, quizá por unos 6 años para eso lo pueden arreglar ellas, sería bueno. Pero aquí pues es un punto de vista, o sea, para nosotros, yo, bueno, al menos para mí, a mí no me interesa si es diputada o es diputado, a mí me interesa que más o menos nos puedan responder, que más o menos nos puedan gobernar. No me interesa mucho que sea gobernadora o gobernador, ni que sea de un sexo diferente, pues como ahora le llaman. Eso no nos interesa, bueno, al menos en particular a mí no me interesa. A mí me interesa alguien que nos pueda dar una respuesta en cuestión de seguridad, en cuestiones de economía, qué vamos a hacer para que salgamos adelante, eso es lo que nos interesa. A los que no formamos parte de los partidos políticos, yo veo su lucha de ustedes en esta cuestión de la política como una forma de acceder a los cargos públicos, pero tenemos diputadas igual, tenemos senadoras y vemos su trabajo y es muy deficiente, igual que el de los hombres, o sea, no tiene nada que ver con el sexo, pues, con la paridad de género. Yo les hacía la pregunta ahí que si ustedes, para que sientan que tengamos paridad de género, tienen que ganar a fuerza el 50% de los puestos de elección popular, o sea, bueno, yo al menos no sé los demás que no sean de partidos políticos, si no voten por una mujer. Yo voté por Luisa María Calderón, no ganó. Yo voté por Josefina para que fuera presidenta de la República, no ganó. No buscamos pues eso, o sea, está bien que ustedes luchen por un cargo de elección. A mí no me interesa que ustedes sean o no sean de un cargo de elección, nos interesa que las mujeres que estén ahí o los hombres que estén ahí nos den una solución. Y honestamente podemos voltear a ver a las gobernadoras y no nos dan ninguna solución, y podemos voltear a ver a las diputadas y igual se comportan en el Congreso como los hombres. No es una cosa de paridad. Yo me gustaría que ustedes en sus agrupaciones se llevaran esa propuesta de que la siguiente elección sean exclusivamente puras mujeres, con la finalidad de que arreglen el país. Sería una cosa excelente darles una oportunidad de 6 años en el gobierno federal y en todas las diputaciones y en todas las senadurías y en todas las gobernaturas y en todas las presidencias municipales. Yo pienso que los hombres bien podemos vivir 6 años sin estar en un cargo de elección popular, a ver si nos lo arreglan. Sería bueno, sería una idea excelente, y no porque, o sea, vamos a darles una oportunidad porque siempre han gobernado la mayoría de hombres, no tenemos problemas por ese lado. Quizás nos puedan ayudar y que no se sientan ofendidas porque no voten por ellas, sino yo honestamente no voto por una mujer cuando veo que no, mi diputada, si mi candidata a diputada no, ni siquiera sabe para qué está siendo elegida, porque a veces son diputadas y dicen que van a cambiar el país y no, nomás tienen que cambiar su distrito, tienen que traernos propuestas a nosotros. No es el motivo, o sea, en lo particular no me interesa si es hombre o mujer, queremos resultados nada más, y ojalá se pueda plantear esa propuesta, que sean puras mujeres las que nos gobiernen, todas candidatas a que sean puras mujeres que nos gobiernen, y ahí podamos solucionar este problema que tenemos que arreglar. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo creo que es bastante complejo su planteamiento porque, digo, en un primer momento, aunque todas las mujeres estuvieran gobernando, creo que en México tenemos problemas estructurales, históricos tan complejos que en 6 años no se estarían resolviendo. Es decir, es como muy complejo pensar que en 6 años, si tuviéramos un gobierno solo de mujeres, pues las mujeres van a llegar a resolver todo. No.
Lo que sí le puedo decir que hay investigaciones, por ejemplo, muy interesantes que han hecho algunas agencias internacionales de la ONU, donde han evaluado de manera diferenciada los gobiernos encabezados por mujeres y por hombres. Y si bien en algunos gobiernos encabezados por mujeres hay ciertas circunstancias de corrupción, esta baja muchísimo cuando se compara con los gobiernos de los hombres. Es decir, hay indicadores que en este momento nos demuestran, en base a estos diagnósticos, que las mujeres tienden a ser más honestas, que hacen un ejercicio más responsable del recurso público y que además tienden a emitir medidas y políticas públicas o medidas legislativas más de corte social. Es decir, como más pensando en las necesidades de los diferentes grupos sociales que interactúan en la sociedad, no a veces medidas absurdas o fuera de lugar, o no le apuestan al tema de la obra pública con la finalidad de por ahí estarse robando o pellizcando el erario público que va al tema de la obra pública, o para dejar ahí es que yo fui el mejor presidente porque hice la plaza de toros o hice una cancha, etcétera. Entonces creo que ese es un análisis muy interesante. La otra parte que creo que también es un reto que tenemos en nuestro sistema democrático es que no tenemos una ciudadanía mucho más crítica y mucho más reflexiva, que de alguna manera nos apropiemos de todas las instituciones que hemos generado, como contralorías municipales, como contralorías en los órganos autónomos, en la propia estructura del Estado. Es decir, lo que hemos generado es un montón de órganos de fiscalización y de investigación para temas de corrupción. Pero los casos de denuncias que llegan son muy pocos, son muy, muy pocos. Entonces, yo también estoy de acuerdo que si una mujer, por supuesto, que así hace un acto de corrupción o un hecho o comete un delito vinculado a esto, pues claro que también debe estar señalada o investigada de tal manera que se le obliga o a devolver el daño, el dinero que se robó, a resarcir el daño, a que pague una pena privativa de libertad, por supuesto, porque justamente nuestra exigencia debería estar basada en que queremos cada vez más una clase política mucho más ética y mucho más íntegra, que de alguna manera responda a las necesidades de la sociedad. Es decir, yo creo que es una aspiración que tenemos como ciudadanía, pero también veo que tenemos una ciudadanía a veces muy, muy tímida, una ciudadanía que no participa, no nos involucramos en los procesos de toma de decisiones. En el caso de Michoacán tenemos una maravillosa ley de mecanismos de participación ciudadana, pero no hay un grupo de ciudadanos que vaya y le diga al presidente municipal, oiga, yo quiero un ejercicio de presupuesto participativo para mi tenencia. Oiga, yo quiero que del recurso que usted va a presupuestar para el siguiente año se deje una bolsa de un 10% para que sean los de las colonias quienes decidan en qué se invierte ese recurso. Entonces, tenemos muchos órganos, autoridades de investigación, de sanción, tenemos muchos mecanismos de participación ciudadana. Lo que no tenemos es una ciudadanía mucho más crítica, mucho más objetiva, mucho más consciente. Porque también hay que decirlo, desafortunadamente nuestro sistema electoral está muy desvirtuado porque justamente la pobreza se ha convertido como en uno de los factores más lucrativos en un proceso electoral. Es decir, es mucho más fácil que yo prostituya mi voto y lo venda al mejor postor en un proceso electoral porque me va a dar 1,000, 1,500, 2,000 pesos, que además eso ha encarecido la democracia en México, como no se imaginan, porque además para ser candidato pues hay que tener un chorro de lana, para ser candidato de igual manera, porque esta lógica de la compra del voto basada en una necesidad de desigualdad, de pobreza, que además nos debería de dar mucha vergüenza e indignación, pues es lo que ha sostenido toda esta cuestión clientelista, toda esta cuestión donde hay un voto duro que ya se tiene identificado por los partidos políticos, donde en las colonias marginadas llegas con determinado apoyo y garantizas el voto de esas personas. Entonces, creo que es como una serie de elementos, pero me parece que su propuesta es muy buena. Y pues sí, ojalá que en algún momento tengamos puras mujeres diputadas para que tengamos mejores leyes, que no nos estén endeudando más y más, y aquellas que hagan mal su chamba, pues también hay que decirlo públicamente y hay que señalarlo, porque además acuérdense que la libertad de expresión es justamente esta posibilidad de decir lo que no está mal, con elementos, con argumentos, y decir lo que no, perdón, lo que no está bien, señalar lo que está mal y decirlo quién lo está haciendo. Gracias. Gracias a ¿Puedo usted, ver? maestro. Bueno. Eder.
Adelante, maestro. Hola, Gracias. maestro Max, qué gusto Hola, ¿cómo está, saludarlo. maestra Elvia? El gusto es mío. Muy interesante las posiciones que están manejando. Me parecen correctas, no adecuadas, pero correctas, porque la ley es la ley. Y desde 1974 la ley maneja una paridad. Entonces, estamos ahí. Lamentablemente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, Latinoamérica principalmente, no se cumplen. Algunos de los lineamientos que están normativos ya están ahí existentes. El problema fundamental se puede considerar, decía ahorita el maestro Francisco, un 100% de mujeres. Yo creo que ese caso está previsto ya desde entonces en la ley, el 100% de mujeres o el 100% de hombres. Lo que realmente debe de dar la intención de esto es la capacidad que se tenga. Lamentablemente, bien lo dice la maestra Elvia, dice, esto pasa. Y efectivamente, la corrupción y otras cosas es lo que da el traste con esto. Y por eso se requieren ese tipo de actividades, ese tipo de nuevas normas, que finalmente lo que tratan de hacer es adentrarnos en algo. Yo creo que lo principal que nos hace falta, no sé, maestra, lo que usted nos diga, pero lo principal es en relación a todos los derechos humanos, no solamente a en relación a todos los derechos humanos nos falta la educación desde el principio, y con eso evitaríamos todo lo demás, corrupción, evitaríamos todos los aspectos de discriminaciones y todo, siempre y cuando desde los programas educativos, en la política educativa, desde el preescolar, bueno, no, desde la maternal hacia arriba, empezáramos a hacer ese trabajo. Pero lamentablemente lo queremos hacer ya que somos adultos, ya que tenemos algunos que tenemos alguna carrera, entonces ya queremos volver a modificar, cuando realmente la cultura jurídica de un pueblo, la idiosincrasia jurídica de un pueblo debe de ser que sus normas vengan desde las conductas que se tienen y no las conductas importadas. Cuando se importan las conductas, cuando se importan las normas, pasa lo que está pasando en nuestro país, que pasan 15, 20, 30 años para poder empezar a tener resultados. Si no, díganme lo que quieran, ¿qué está sucediendo con el sistema acusatorio adversarial? ¿Importado? Ah, pues órale. Si importamos algunas cosas y vemos en los tratados internacionales lo que firmamos, aguas, porque ahí también estamos cambiando esa cultura jurídica del pueblo mexicano. Entonces tenemos que sufrir esto que estamos sufriendo, y que va a llegar en un momento dado, sí, pero mientras tenemos que estar viendo ese aspecto y preparando a los que vienen atrás, porque si no los preparamos, pues vamos a seguir teniendo esos problemas. Y como dice la maestra Elvia, el que llega y pruebe al poder no lo quiere soltar. Entonces, esa es la situación que tenemos que ver. Lo vamos a obligar a soltarlo. ¿Cuándo? Cuando tengamos esa conciencia plena de votar por el que realmente valga la pena, no por el que llegaron a decirnos vota por este o vota por esta. ¿Sí? Yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar, pero lo importante sería eso, maestra Elvia. No sé cómo ve usted. Sí, y de hecho, mucho de lo que nosotros, bueno, hemos formulado en materia de política pública es que tenemos que incidir en el ámbito educativo. Es decir, la escuela se ha convertido como en este espacio donde se reproducen toda una serie de valores y discursos que tienen que ver justamente con cuestiones de odio, de racismo, de clasismo, de xenofobia, homofobia, misoginia. Entonces, justamente eso es lo que nos lleva a que en muchas ocasiones el espacio educativo sea un espacio de mucho riesgo para los niños y las niñas, porque justamente no incentivamos valores de igualdad, de respeto, de tolerancia, etc. Entonces, yo creo que mientras no logremos cambiar el sistema educativo, va a ser muy difícil que cambiemos este orden social que justamente es lo que nutre o que da vida a todas estas desigualdades y violencias que seguimos viviendo en el espacio de lo social. Y que digo, para muestra, pues basta un botón. El tema del feminicidio me parece que es uno de los temas más dolorosos que en este momento estamos enfrentando como sociedad, donde si bien también hay un porcentaje muy alto de muertes de hombres que también son lamentables, porque ambas muertes son lamentables, pues en el caso de los hombres un porcentaje muy alto está asociado a temas de delincuencia organizada, a temas del ejercicio de una masculinidad dominante, violenta, hegemónica, donde el niño desde chiquito aprendió que si el otro de allá enfrente se le quedaba viendo feo, aunque no lo conozca o nada más porque se le quedó viendo a la novia, pues este saca una pistola y le dispara porque finalmente está atentando contra su hombría. Y en esa lógica se les va la vida a los hombres, es decir, también los hombres mueren de manera violenta,
Pero también un dato interesante es que la mayor parte de los hombres asesinados son asesinados por otros hombres. Y a las mujeres, quienes las están matando, son también hombres que en un porcentaje muy alto tuvieron una relación afectiva, amorosa, de intimidad con esa mujer, y que son quienes terminan privándoles de la vida en este exceso de violencia que se sigue presentando en el campo de lo social y en el campo del ámbito privado. Entonces, por eso sí es urgente cambiar este modelo. Por eso decía yo que estas medidas, pues en ese momento tienen que ser un poco forzadas, porque si no generamos leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues el marido nunca va a entender que está mal que la golpee, porque él vivió en un entorno donde el papá golpeaba a la mamá, donde el abuelo golpeaba a la abuela, y entonces tenemos un proceso muy naturalizado y muy normalizado. Y ese proceso de normalización se extiende también al ámbito público, donde de quienes pueden ser más víctimas, por ejemplo, de un tema de acoso en un espacio laboral, pues siguen siendo las mujeres. Y yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí presentes, si pensamos en una cuestión un poco más cercana quizá, pues a lo mejor tenemos una hija, una sobrina, una mujer adolescente amada por nosotros y por nosotras, y que quisiéramos bajo toda circunstancia que ella estuviera segura en cualquier espacio, pero que tenemos el temor latente de que si sale en un ejercicio de una libertad a divertirse con las amigas, con los amigos, que estamos todo el tiempo con la ansiedad y con el pensamiento de no saber si nos va a llegar con vida, de no saber si nos se la pueden llevar, de no saber qué le pueda pasar en el ámbito público. Entonces yo creo que también ellas tienen derecho a aprender a vivir en libertad, en seguridad, pero desafortunadamente en este momento ni el mundo, ni la sociedad, ni el espacio privado sigue siendo un lugar seguro para las mujeres. Y creo que la educación es un punto medular en este tema, maestro Marzo. Claro que sí. Gracias, maestra. Gracias a usted. Pues si no hubiera ninguna intervención más, yo les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar con ustedes esta tarde. Espero que no sea la última vez que me inviten. Ojalá que no los haya aburrido tantísimo y que me vuelvan a invitar en algún otro momento. Muchas, muchas gracias. Sí, maestra. Claro, maestra. Muchas gracias a la maestra Elvia Higuera Pérez por su conferencia Violencia Política en Razones de Género. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y al maestro Ignacio Hurtado Gómez, que nos acompañó en la bienvenida de esta gran conferencia. Ya nada más abro un paréntesis para invitarlos al próximo taller de organización y desarrollo de las elecciones, que será el 3 y 4 de diciembre. Y para más detalles en nuestras redes sociales, y abriendo otro paréntesis, invitarlos a que se inscriban a licenciaturas, maestrías y doctorado a toda nuestra audiencia de Facebook, que tenemos el 30% de descuento en estos últimos días de noviembre. Y muchas gracias y cerramos la conferencia.